De pequeño tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con Zulema, mi abuela. Zulema había sido educada en un colegio de monjas. Sin embargo, aunque solíamos tener muchas conversaciones, la religión nunca fue un tema en común. Mis padres eran ateos y ella, muy respetuosa, evitaba involucrarse en mi enseñanza sobre Cristo, Dios o la religión. Recuerdo que tenía un crucifijo de bronce con la figura de Cristo en la cabecera de su cama. Verla besarle los pies antes de meterse bajo las sábanas era la única representación religiosa que se podía ver en su casa. Nunca la vi leyendo la Biblia ni tampoco mencionarla. Tampoco estoy seguro de haber visto una Biblia en esa casa. Aunque una vez me dijo que tenía por costumbre rezar antes de dormir. Yo había visto esto en alguna película en la cual las personas se arrodillaban apoyando los codos sobre la cama, juntaban las palmas de las manos y hablaban al aire. No sabía más. Nunca la oí hablar mal de nadie y siempre tenía la mano tendida para ayudar. Por aquel entonces gozaba de una posición económica bastante holgada para lo que era el común de un barrio muy humilde. Por eso tenía una hermosa casa, una de las más lindas. En esa casa había una estufa a leña, un televisor a color con control remoto, lo último en tecnología y un artículo codiciado por muchos. Y tenía un teléfono. El teléfono estaba dispuesto en un rincón del living, sobre su propia mesita y con un banquito, para que las personas del barrio que lo necesitaban pudieran hacer sus llamadas. Esto era casi un ritual que comenzaba por la mañana. Un desfile de vecinos aparecía por esa puerta de grandes cristales, libretita en mano, donde guardaban los números de los pocos amigos y familiares que tenían el privilegio de poseer un teléfono o de algún almacén de barrio que les permitiera usarlo. También había un reloj a la vista para tomar el tiempo de la llamada y dejar la donación correspondiente. Mi abuela era muy querida en el barrio. Las visitas a su casa eran constantes y se organizaban fiestas a las que asistían más de 30 personas. Si mal no recuerdo, Zulema, mi abuela, enfermó al llegar a los 60 años. Para ese momento yo había cumplido 14. El cáncer fue la barca que la llevó de esta orilla a la otra, donde nunca más la volvería a ver. ¿O sí? Cayó en cama. ¿Cuánto me costaba ir a visitarla? ¿Cuánto me enojaba verla así? Creo que hasta la culpaba por su estado. No puedo decir que la haya visto apagarse poco a poco, como en tantos otros relatos y casos que me tocó presenciar, escuchar. Recuerdo sí la noche de su partida. Es algo de lo que nunca hablé o escribí hasta hoy, que por alguna razón estos recuerdos vinieron a mí, llevándome nuevamente a aquella experiencia y a lo que allí habría de suceder. En la casa se encontraba toda la familia y algunos vecinos.
Llegué y vi mucha gente en el patio y dentro de la casa. Sentía que la mayoría no había sido invitada a un acontecimiento incierto. Su sola presencia era un augurio de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Una ausencia que hasta el día de hoy siento. Entré a su cuarto. Su hijo mayor, Gabriel, estaba allí. También mi madre, quien había estrechado sus lazos más aún con mi abuela en los últimos tiempos. Zulema estaba acostada. Cuando me vio aparecer por la puerta dijo: «Me siento mal, no puedo más». Le costaba respirar, así que la incorporaron. La vi, después de mucho tiempo, sentada con los pies en el suelo, luchando por respirar. Cada inhalación le daba unos segundos más de vida. Nadie allí aceptaba la situación. No es que esperaran un milagro, pero aún así la instaban a dar un esfuerzo final. Yo miraba como si estuviera en una escena de ficción, un testigo invisible. No comprendí que era el final hasta que la escuché decir: «Lamento que no podré ver al Seba casado y con hijos». Ahora me derramo en lágrimas, pero en ese momento, siendo un adolescente, escuché esas palabras como algo sin sentido. Casado y con hijos. Sería en otra vida. Un tiempo tan lejano. Una experiencia ajena. Incluso que podría decir aterradora. Después de esas palabras se desvaneció. Lo próximo que recuerdo es a mi madre subida a horcajadas sobre el abdomen de mi abuela, intentando reanimarla, mientras mi tío le hacía respiración boca a boca. Gabriel, su hijo mayor, era médico. Sabía que cualquier esfuerzo para revivirla no tenía sentido. Aún así, su amor lo llevó a acompañar a mi madre en su afán por unos minutos más de vida. Mi tía Ana había dado a luz a Lucía hacía pocos meses. Entró a la habitación y al verme presenciando aquello, quiso sacarme de allí, pero me negué. Ella me dijo: «Cevita, no te quedes con esta imagen de tu abuela». Puso a Lucía en mis brazos. Sentí el peso leve de ese bebé en mi cuerpo. Por un instante sentí pavor, una responsabilidad que trascendía todo mi ser. Rápidamente me llevaron a otro cuarto que hacía de biblioteca y escritorio. Cerraron la puerta atrás de mí para que no escuchara el griterío y me dijeron: «Cuida a Lucía». Sentí una responsabilidad inmensa, tanto que me olvidé de mí mismo. No sentía tristeza. Miré el rostro de aquel ser pequeño, ajeno a todo lo que sucedía, y tuve miedo de que mis sentimientos
pudieran entrar en su cuerpo. Miré el techo y, al tiempo que le pedí al cielo que ayudara a mi abuela, pude ver una luz muy brillante al centro y tenue a su alrededor. Una luz que ascendía. Supe que era mi abuela. Intenté detenerla con mi pensamiento, con mi emoción, pero nada hizo que dejara de ascender y desaparecer. Años más tarde viajé a Brasil. Mi abuelo me prestó una camioneta que había comprado hacía poco tiempo. Yo le guardaba rencor. Se había mudado a vivir con una antigua amante, a la que yo detestaba aún sin conocerla. Al volver del viaje fui a entregarle la camioneta a su nueva casa. Era la primera vez que iba allí. No tenía pensado entrar, ni aunque me invitaran. Mi abuelo salió a recibirme, y detrás apareció esa mujer, a quien nunca había visto. Solo sabía de su existencia por comentarios. Lo que sucedió allí es algo de lo que nunca he hablado. Una experiencia de la cual aún hoy no logro alcanzar un aprendizaje. Esa mujer, aunque de tez oscura, era el vivo rostro y expresión de mi abuela Zulema. Algo que no podía ser posible, no podía concebir, pues otras personas de mi familia y entorno la conocían, y nunca había escuchado algo de esto al respecto. Le entregué un regalo a mi abuelo, el árbol de la vida. Era una piedra plana y brillante con un tronco hecho de alambres de cobre incrustado, y en el extremo de cada rama una piedra de color. Me fui de allí y nunca más volví a verla. ¿Cómo podía ser que hubiera visto eso? ¿Cómo osaba traicionar la memoria de mi abuela de esa manera? Me sentí culpable. Me aborrecí. Ahora entiendo que Zulema, mi abuela, no le guardaba rencor a nadie. Quizá ese fue su último regalo, mostrarse de esa manera. Quizá eso quería decirme al manifestarse en el cuerpo de quien podría haber sido su mayor enemiga. Hoy han pasado 35 años. Puedo relatar lo sucedido. Ayer, cuando estas palabras vinieron a mí, me ahogaba en llanto. Este mensaje trata sobre el sentido de la vida, sobre la existencia misma, pero sobre todo se refiere a la historia de cada uno, a tu propia historia. Nos atraen las historias de otros, nos interesa saber qué ocurre en el mundo, pero ¿te has detenido a observar lo que sucede en tu pequeño mundo? Cuando menciono la realidad, muchos dicen
No nos hables de realidad. La realidad no es buena. Sin embargo, numerosos sabios han afirmado que esto es la gran ilusión. ¿Conoces algo sobre esta gran ilusión? Parece increíblemente real. Esa es precisamente la razón por la que es una ilusión. Si no pareciera real, si viéramos con claridad su falsedad, no sería una ilusión. Una ilusión es algo falso que, sin embargo, se percibe como real. Esa es la diferencia. Esa ilusión es una trampa enorme en la que caemos fácilmente. Decimos, la realidad es horrible, pero en verdad no lo es. La realidad es preciosa, es grandiosa, maravillosa, porque estás vivo, y esa es la realidad. Existes, y esa es la realidad. Respiras, y esa es la realidad. Hoy es un nuevo día que se te ha dado para que, de manera consciente, puedas reflexionar, admirar y valorar, para que contemples y aprecies el instante que llamamos ahora. La pregunta es, ¿hay algo que realmente tenga valor? Y la respuesta es sí. ¿Y qué es eso tan valioso? Ese instante en que llega un nuevo aliento merece ser valorado. Ese momento en el que te das cuenta de que estás vivo es profundamente valioso. El instante en el que comprendes la sencillez de la existencia es muy preciado. Y ese momento en el que tomas conciencia de que tu deseo de plenitud merece ser valorado. Tu deseo de plenitud, amigo mío, es algo que no puedes suprimir. Es una aspiración tan innata, tan fundamental. Ese anhelo de sentirte plenamente satisfecho es un regalo. Y si desconoces la naturaleza de este regalo, estarás buscando en otro lugar. Descubre lo que tienes. Por favor, descubre lo que posees, porque es algo inigualable. Eso es lo que tienes. Es el mayor de los regalos, la mayor de las riquezas, lo más bello que existe. Eso es lo que tienes. Acompáñame en este pequeño recorrido por mi sentir. Quizá en algún párrafo nos encontremos en un abrazo infinito. Quizá en alguna página nos liberaremos juntos del juzgamiento del ego y el dolor cese. Respiraremos profundo. Olvidaremos lo irreal y recordaremos que es tiempo de volver.